Buenos días. Hoy les vengo a hablar de algo que no se ve, pero que se siente y se vive. Es algo que muchos pueden percibir de otra manera y que hay muchos paradigmas en torno a esto. Les vengo a hablar de un arcoíris de posibilidades, como esta bufanda que tengo hoy, que tiene miles de fibras y miles de intersecciones. Así son las personas en el espectro autista. Hay miles de posibilidades dentro del espectro. Estoy involucrada con el espectro autista desde hace más o menos un año, en que a mi hijo de 12 años lo diagnosticaron con rasgos del espectro autista. Para mí fue muy difícil, fue un proceso largo, fue un proceso tedioso, pero fue un proceso muy importante, no solo para él, sino también para mí. El hecho de descubrir que él estaba en el espectro trajo muchas respuestas y le ayudó muchísimo, y ahora es un niño más feliz, está más empoderado y tiene más conciencia de sus limitaciones y de sus potencialidades. Mi hijo, cuando era pequeño, tuvo problemas para comenzar a hablar. Estaba expuesto a 2 idiomas y se atribuyó al bilingüismo su falta de verbalidad. Después de que comenzó a hablar en portugués, porque vivíamos en Brasil, un día de repente dejó de hablar durante 3 meses. No saben la preocupación como madre, todo lo que sentí, dije, ¿y ahora y si mi hijo nunca más vuelve a hablar? Pues después de 3 meses comenzó a hablar otra vez, pero tartamudeando. Fue un proceso largo, tuve que estudiar muchísimo para saber cómo corregirlo sin arriesgar que se quedara tartamudo de por vida. Desde que era bebé, era alérgico a la leche. Desde que era muy pequeño, también tenía muchos problemas gastrointestinales y muchas cosas asociadas. Era muy tímido, no sonreía. Las personas me decían que había algo malo con él, pero yo decía, no, él es mi hijo y él está muy bien y es muy inteligente y punto. Pues el tiempo fue pasando, vivimos en Estados Unidos también, y en todos los colegios donde mi hijo estaba, me decían, me llegaban los reportes diciendo, Felipe es muy tímido, no participa en clase, no tiene amigos, no quiere hacer trabajos en grupo, pero es muy inteligente. Y eso entonces a mí me dejaba tranquila y decía, ok, está muy bien, está muy inteligente, todo está bien. Ya hablaba 3 idiomas cuando tenía 5 años. Hablaba portugués, español e inglés, entonces no, pues este niño es súper inteligente. También tenía habilidades o tiene habilidades musicales. Tocaba el violín en una orquesta en Brasil, tocaba el piano. Entonces, muchas de sus características y esa timidez que él tenía para mí eran normal. Y yo simplemente lo aceptaba como era. Pero había cosas súper raras que solo ahora, cuando estábamos en este proceso de diagnóstico, fue que percibí o que me di cuenta, porque tuve que hacer como un levantamiento de toda su historia desde pequeño. Había una cosa súper interesante. Cuando nos fuimos a vivir a Estados Unidos, tenía que usar medias porque en Brasil andábamos en chanclas. Y en Estados Unidos era un problema salir de la casa porque nos podíamos demorar 2 horas para que él se vistiera y se pusiera medias y zapatos. Las medias le incomodaban. Cuando íbamos de viaje en el carro, se ponía a llorar y a gritar porque le incomodaba el sonido de la radio. Muchos me decían que él era un niño mimado, que yo lo estaba malcriando y todo esto. Pero no es así. Estar en el espectro autista, primero que todo, no es una enfermedad, como muchas personas lo han malinterpretado. Y estar en el espectro, como les decía, son muchas posibilidades, entonces no siempre vamos a encontrar las mismas características de la misma manera en todas las personas. Por eso es tan difícil el diagnóstico. Bueno, después de que mi hijo pasó por muchos test de sangre, test psicológicos, encefalogramas, resonancias magnéticas, una neuropsicóloga nos dio el informe de más de 15 páginas, en el cual dice que mi hijo tiene hipersensibilidad táctil, hipersensibilidad auditiva y dificultades para socializar. Esto simplemente para mí fue algo esclarecedor, algo muy útil para poder forjar su futuro, para poder ayudarlo a sobrellevar esas dificultades y a potencializar las que tiene, porque también su coeficiente intelectual es mucho más alto
en algunos aspectos, como en las matrices, en el lenguaje, y tiene problemas en otras áreas del conocimiento también. Entonces, todo este proceso me llevó a buscar grupos de apoyo, porque, para serles sincera, el día en que tuve el diagnóstico lloré. Lloré porque dije, ¿cómo es posible que yo como madre nunca me di cuenta que mi hijo tenía algo que necesitaba ser visto para poder ayudarlo? Me sentí culpable porque dije, yo debería haberlo llevado antes a un psicólogo, haberme preguntado por qué sus actitudes, por qué sus temas, por qué sus complicaciones, por qué no quería salir al centro comercial, por qué no quería ir a las fiestas de los amiguitos. Pero después de estar en estos grupos y de darme cuenta que otras mamás estaban pasando por lo mismo, simplemente dije, esto es bueno ahorita saber, porque mientras más temprano sepamos que un familiar nuestro está dentro del espectro, es mucho mejor, porque tenemos más tiempo de ayudarlo, más tiempo de incluirlo, más tiempo de concientizar a los demás. Entonces yo decidí que iba a hablar sobre el autismo, porque hay muchas personas que pasan toda su vida sin saber que están en el espectro. Hay personas que les diagnostican a los 12 años, muy típico por la entrada a la secundaria, que fue lo que le pasó a mi hijo. A otras personas los diagnostican a los 15, 18. Y hay adultos también que han sido diagnosticados a los 20, 25, 30, 35 años. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchas personas en el espectro que están por ahí sin saber que están en el espectro. Y sería muy importante que la gente se concientice. Después de estar todo este tiempo, ya ha pasado casi un año, hace pocos meses, también me di cuenta que yo estoy en el espectro. Después de investigar tanto y de leer sobre cómo se presenta el autismo en las mujeres, me di cuenta que yo también estoy en el espectro. Justamente ahí la mala concepción de que solo los hombres sufren autismo o están dentro del espectro y que no las mujeres. Esto se da porque en las mujeres el autismo, todas las características se presentan de manera más sutil. Y las mujeres tienen una capacidad extraordinaria, diferente, digamos, de aprender a imitar las acciones sociales o el convivio social. Por eso pueden pasar desapercibidas y puede que nadie lo note. Y muchas mujeres nunca fueron diagnosticadas. En este momento yo estoy buscando una persona que me diagnostique porque no hay profesionales que diagnostiquen adultos y mucho menos mujeres. Pero les voy a contar un poquito de cómo estar en el espectro a mí me afectó durante toda mi vida. Cuando era pequeña sufrí muchísimo de bullying. No encajaba en ningún grupo, no tenía amigas en el colegio. Tenía una imaginación tan extraordinaria que terminé inventándome historias que afectaban a personas adultas en mi entorno. Pero quizás por estar en el espectro pude dedicarme más a mis estudios, porque no me interesaba mucho salir, no tenía amigos, entonces me dediqué a estudiar. Y bueno, después de todo este tiempo que ha pasado, después de 35 años, cuando me entero que yo estoy en el espectro, fue muy esclarecedor para mí. Me di cuenta de que cualquier persona que esté en el espectro puede sobrellevar cualquier cosa, se puede lograr cualquier cosa. A pesar de todo lo que me pasó en mi infancia, en mi adolescencia, inclusive en mi vida adulta, porque hasta ahora tengo algunos rezagos de todo esto, y en mi trabajo anterior tuve un día como un ataque de ansiedad, y eso fue una de las cosas que me hizo dar cuenta, pero ya, claro, esto fue hace 3 años, y después de 3 años uní los puntos y dije, esto fue una crisis de ansiedad por los estímulos que estaba recibiendo en ese momento. Entonces, lo que quiero dejarles claro es que si tienen algún familiar, algún amigo que ustedes puedan percibir que tiene estas características, busquen ayuda, porque negar un diagnóstico no es bueno.
lo mejor es intentar tener un diagnóstico para poder saber quién soy yo, para poder potencializar las capacidades y luchar contra las dificultades. Muchas gracias.